Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Queridos compatriotas, amables cibernautas, bienvenidos a Bolivia Web TV, que como todos los días le trae las principales informaciones de cada jornada. Hoy es martes 16 de febrero, mi nombre es Erwin Bazán y el saludo especial también a nombre de todo el equipo de Bolivia Web TV. Arrancamos el recuento informativo. El Departamento de Estado de los Estados Unidos admitió la solicitud de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que fuera gobernante de nuestro país del 2002 al 2003, y remitió los documentos al Departamento de Justicia norteamericano para evaluar los requisitos jurídicos del Ministerio Público de Bolivia. Así lo informó el fiscal superior José Manuel Gutiérrez. Posteriormente, superados esos pasos, Estados Unidos definirá si extradita o no al exmandatario acusado en el país de genocidio por la masacre de octubre del 2003. El exministro Carlos Sánchez Berzaín, quien está entre los acusados de genocidio y se refugió en Estados Unidos, puso en duda la información brindada por el fiscal Gutiérrez, asegurando que el Departamento de Estado de ese país no pudo pronunciarse ayer porque era feriado federal en Estados Unidos. Esto es solo otra maniobra del gobierno de Morales como parte de la campaña para el referendo, dijo Berzaín en un contacto con el programa No Mentirás de PAT. La vía al oriente por el Chapare, entre Cochabamba y Santa Cruz, está cerrada por cuarta vez en menos de 2 meses, debido a problemas en el sillar. La administradora boliviana de carreteras reportó ayer el hundimiento de una alcantarilla en el kilómetro 115 y de otras 10 deterioradas. El presidente de la institución, Mauricio Moreno, dijo que se hundió 7 metros de plataforma y cortó el paso de motorizados y personas. Se estima que hoy se habilite la vía. En otros temas les contamos que la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR, enviará una misión de observación electoral para el referéndum constitucional de este próximo 21 de febrero, según informó el secretario general del organismo. La misión llegará al país a pocos días de la celebración del referéndum y estarán al frente el ex vicecanciller uruguayo Roberto Conde como representante especial y el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime José Starr, como coordinador general. Además de esta observación electoral, la Organización de Estados Americanos, la OEA, también desplegará un equipo el próximo domingo. El presidente Evo Morales aseguró que Estados Unidos conspira en contra de su gobierno y está detrás de las denuncias sobre presunto tráfico de influencias que habría cometido el Ejecutivo en favor de la firma china CanSi, según la denuncia dada a conocer por el periodista Carlos Valverde. Morales dijo que hará respetar la dignidad y soberanía del país. Ya tenemos información de la conspiración de afuera, que es Estados Unidos, y no vamos a perdonar, remarcó Morales en una entrevista a Radio Santa Cruz. Según Morales, el consejero económico de Estados Unidos, Peter Brennan, realiza reuniones reservadas en la ciudad de El Alto con opositores, hecho que representa una abierta conspiración, según Morales. El 11 de diciembre del 2015 se habrían reunido Valverde, el encargado de negocios de la embajada Peter Brennan, y Manuel, exdiputado del MNR. En respuesta a las acusaciones de conspiración realizada por el presidente Evo Morales, el periodista Carlos Valverde confirmó la reunión con personeros de la delegación de Estados Unidos y aclaró que fue para hablar sobre su reciente libro Coca, Territorio, Poder y Cocaína. En tanto que la Embajada de Estados Unidos dijo mediante un comunicado que no tiene ningún rol en el referéndum del 21 de febrero y aclaró que nuestro encargado de negocios Peter Brennan se reúne con personas de todos los sectores de la sociedad, incluyendo ministros, legisladores, figuras deportivas, artistas, periodistas y muchos otros, y no implica de ninguna forma una conspiración, una injerencia o actividades en contra del gobierno boliviano. Esto es Bolivia News, con los temas que hacen noticia desde Bolivia para el mundo. Más de 27.000 policías y militares se desplegarán este domingo en las 9 regiones de Bolivia para garantizar la seguridad durante la jornada. Así lo indicó la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia Uriona, quien anunció que se pondrá en marcha un sistema de transmisión seguro y rápido de las actas, por el que a partir de las 18 horas el reporte de las mesas electorales donde haya concluido la votación será fotografiado y difundido en la página web del órgano electoral.
En esa labor participarán más de 3.500 personas, quienes enviarán desde cada recinto las imágenes al Tribunal Supremo Electoral para su difusión, con el objetivo de que los ciudadanos realicen un seguimiento específico al desarrollo de la votación, indicó la funcionaria. Uriona informó también que la institución trabaja para acelerar el cómputo de votos tras la jornada de votación del domingo 21 de febrero. Volvemos a las denuncias sobre tráfico de influencias porque la empresa china Kanxi es sospechosa de tráfico de influencias también en otros países, además de Bolivia y Perú, según El Nuevo Día. En Nepal, la firma fue acusada en 2012 de sobornar a la esposa del primer ministro y al ministro de Finanzas con el pago de comisiones ilegales para ganar la adjudicación de la construcción de un aeropuerto con un alto sobreprecio. Según el diario Sina English, también en Bangladesh, en mayo del 2015, el director general de Suministro de Agua y Alcantarillado compareció ante una comisión anticorrupción luego de adjudicar una planta de tratamiento de agua a la empresa china Kanxi sin licitación ni investigación de antecedentes. Cita el diario Dhaka Tribune en el Perú. Según las publicaciones del periódico La República, el 2002, Kanxi habría entregado más de $4.6 millones al exministro de Economía y exparlamentario de ese país, Víctor Hoy Wei, por concepto de comisiones, según un informe de la Comisión Investigadora de la Negociación y Negociación de la Deuda Externa entre 1990 y el 2000. Gentiles amigos de Bolivia News, es momento de revisar las cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro marca para hoy una cotización de 7 bolivianos 65 centavos. El yen se cotiza en 0.059 bolivianos, mientras que el real brasilero mantiene invariable su cotización desde hace algunas semanas en un boliviano con 71 centavos. Revisamos brevemente lo más destacado del acontecer deportivo. Comenzamos hablando de Strongers, que ya se alista en Brasil para enfrentar al plantel de Sao Paulo este miércoles a las 17:30 horas por la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Tenemos que estar bien ordenados y tratar de tener la pelota porque enfrente tendremos jugadores de jerarquía que pueden marcar gran diferencia, manifestó el jugador aurinegro Pablo Escobar. El defensor Fernando Martelli reconoció que Sao Paulo es un equipo de tradición en Brasil porque ellos viajan con la ilusión de realizar un gran encuentro. La dirigencia expresó su confianza al equipo y esperan que los errores cometidos en el último clásico puedan ser resueltos por su director técnico Mauricio Soria para retornar a Bolivia con un buen resultado. Cambiamos de disciplina para hablar de taekwondo, porque la delegación cochabambina logró una medalla de oro y 3 de plata en la Copa América que se realizó del 11 al 14 de febrero en Sao Paulo, Brasil. Los bayunos viajaron con recursos propios para participar de este torneo internacional y lograron posicionar el nombre de Bolivia en el podio. El gran maestro séptimo Dan Saúl Velasco ganó la medalla de oro en la categoría Máster de 45 años en adelante. Melissa Haberman, de 9 años, consiguió la presea de plata en la categoría infantil en cintas de color, al igual que Bruno Velasco, de 20 años, y Gino André Velasco, de 22 años, en cintas negras. Amigos de Bolivia News, hasta aquí las informaciones para este martes 16 de febrero. Tenemos contenidos que a usted le interesan en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Feliz jornada para todos. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.